Ahora ya puedo hablar libre, ¿no? María, tiene una palabra de qué no vas a hablar. Valorización del corcho, pero ¿de qué? ¿De qué caso de éxito? Vamos a hablar de casos de éxito muy concretos, algunos, como por ejemplo los tapones de finca, o otro ejemplo que es el alcorque, que son los pavimentos hechos para parques infantiles, hechos de tapones de corcho usados. Pero veréis que el corcho se puede usar con muchas aplicaciones, y ahora vamos a verlo. Yo creo que la gente que trabaja aquí en el corcho, que al final de la charla me digas hay algún uso que no conocía. Lo voy a preguntar luego, que lo sepáis. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues un poco vamos a hablar de estos temas. Primeramente nos gustaría presentarnos como Instituto Catalán del Corcho, que es el corcho que todos lo sabéis, pero lo explicaremos muy brevemente, las propiedades que tiene, y vamos a ver las aplicaciones y algunos de los casos de éxito que hemos explicado ahora. Muy brevemente, el Instituto Catalán del Corcho se encuentra en Palafrugell, en la Costa Brava, en el norte de la península de España. Tenemos 30 años de experiencia y este es el equipo, somos solo 10 personas. Somos una fundación sin ánimo de lucro y nuestra misión principal es valorizar el corcho desde el bosque a cualquier producto acabado con corcho. Para hacer esto tenemos 3 líneas de actuación. Tenemos un departamento de I+D, un laboratorio de controles de calidad de tapones de corcho y un departamento de comunicación. Pero aquí estamos para hablar de qué es el corcho. El corcho es la corteza externa del alcornocal. Es un material natural, reciclable, renovable y tiene muchísimas propiedades. Y estas propiedades vienen dadas mayoritariamente por su estructura interna, que nos recuerda a lo que sería una colmena de abejas, que mayoritariamente es aire, y sus características químicas, su composición química, que está formado mayoritariamente por un componente que se llama suberina, que la tienen todas las plantas, pero realmente el corcho la tiene en mayor proporción. Estas dos características, estructurales y químicas, nos dan lo que nosotros denominamos el decálogo de las propiedades del corcho. El corcho tiene muchas propiedades, entre ellas es ligero, es impermeable, es aislante térmico y acústico, pero también es elástico, higroscópico, amortigua bien los golpes, y una de las grandes propiedades del corcho es que es natural y que se regenera espontáneamente en la natura, y esto da un claro ejemplo de una buena gestión sostenible de un recurso natural. Por lo tanto, en los formatos que podemos encontrar del corcho, el que es más conocido serían las planchas y los tapones, pero podemos encontrar muchos formatos de corcho. Podemos encontrar granulados en sus distintas formas, aglomerados, también con aglomerados nuevos que los que se están haciendo actualmente, que se llaman compósitos, que son materiales híbridos con otros materiales que no son corcho, que se suman y dan un material nuevo con unas particularidades distintas y que nos ayudan a incentivar unas propiedades específicas nuevas. Y también hay lo que sería el papel de corcho o el corcho textil. El sector corchero, pero como veremos ahora a continuación, se ha centrado en lo que sería el tapón de corcho, y aquí en España se ha perdido un poco lo que sería la industria de los aglomerados o la industria auxiliar a lo que serían los tapones de corcho. Y ahora vamos a ver un poco lo que sería el sector corchero en cifras. Actualmente España, como ha comentado Ramón, tiene la distribución de alcornocal que la podéis ver en la pantalla, y las comunidades autónomas que tienen más extensión de alcornocal serían Andalucía, Extremadura y Cataluña, que si vemos las industrias corcheras, no obstante, que están distribuidas según la comunidad autónoma que tiene mayor cantidad de industrias corcheras es Extremadura, seguida de Cataluña. No obstante, esta distribución
no es del todo equitativa con toda la cadena de valor de lo que serían los distintos productos que se pueden hacer con corcho. En España podemos detectar que las industrias se pueden dividir según su actividad, si son industrias de la extracción y la preparación, si son industrias del tapón, de granulado, de otras aplicaciones, de discos, o si son comercializadoras. Si lo vemos este gráfico, vemos que en España mayoritariamente se da la extracción y el mercado del tapón, y toda la industria auxiliar o la otra industria corchera no se encuentra mayoritariamente en nuestro país. Pero si nos vamos a centrar en lo que sería cada una de las comunidades autónomas, aún vemos más esta diferencia. Si nos centramos, por ejemplo, en Extremadura, vemos que hay mucha industria de la extracción y la preparación, pero no hay industria que termine este producto. Realmente, una de las comunidades autónomas donde se termina mucho de esta extracción de corcho de reproducción es en Cataluña, donde hay mucha industria del tapón de finalización de este proceso. Pero lo que nos gustaría a todos nosotros es que, por ejemplo, en cada una de las comunidades autónomas tuviéramos toda la cadena de valor, desde el bosque, ¿no?, hasta la industria final, porque así se podría controlar también un poco el mercado y no tendríamos unas desviaciones tan grandes entre comunidades. No obstante, lo que sí que nos gustaría mucho es que no tuviéramos una industria tan monoproducto, es decir, que tuviéramos el enfoque en el campo, la extracción del corcho y el tapón. Nos gustaría que también hubiera otra industria, ya que si a veces la industria del tapón, como comentaba Ramón, el corcho de reproducción baja el mercado, pues no se extraen los bosques, no se gestiona. Por lo tanto, nos gustaría tener un poco una visión hacia la economía circular. Es decir, que actualmente tenemos un sector corchero que está centrado en la industria del tapón, pero nos gustaría que también hubiera todo un conjunto de otras aplicaciones del diseño, de la arquitectura o de la industria que pudieran sustentar este gran sector que tenemos entre manos. Para explicar un poco esto, vamos a ver las aplicaciones que tenemos. Perfecto, de aplicaciones hay muchísimas. Hemos comentado que el tapón, el diseño, es otra, la construcción, pero también hay un conjunto de nuevas aplicaciones. ¿Dónde podemos encontrar corcho? Pues podemos encontrar corcho en el diseño de interiores y exteriores, en el diseño industrial, en el diseño de transporte, en moda y textil o en el diseño gráfico. Tenemos aquí algunos ejemplos, pero podemos encontrar 1000 ejemplos distintos. También podemos encontrar en construcción y ingeniería, como por ejemplo en paneles para revestimiento y aislamiento, en rollos y rosetas, en morteros o en juntas de expansión. Pero aquí vamos a centrarnos un poco en los casos de éxito. Uno de los casos de éxito que podemos explicar es nos centraremos en cada una de las propiedades que hemos explicado o que queremos valorizar en cada uno de los casos de éxito. El corcho es muy buen biosorbente, es capaz de absorber metales pesados o hidrocarburos aromáticos policíclicos o pesticidas de las aguas. Por lo tanto, si tiene esta capacidad, la podemos explorar. La podemos explorar construyendo humedales para tratamiento terciario de aguas o incluso paredes vegetales. Las paredes vegetales nos aportan frescura y dan un ambiente más cálido en distintas zonas, pero necesitan mucho riego. Si estas paredes vegetales se riegan con aguas grises de las casas, pues pueden también tener este propósito. Otro ejemplo serían los tapones de finca. Los tapones de finca es una marca que nació en 2016 en una denominación de origen catalana que se llama d'Empordà, que las distintas empresas o bodegas de esta zona hicieron esta marca porque dijeron: nosotros tenemos en nuestras bodegas alcornocal, pues vamos a tapar nuestros vinos con nuestro corcho.
Y para identificar las bodegas y los vinos que iban tapados con el corcho de su propia finca, pues salió esta marca. Porque esto salió a raíz de un estudio que hizo Innovi, que es el clúster vitivinícola catalán, que vio que cuando se preguntaba a la población: ¿tú que has comprado, por ejemplo, un vino orgánico o un vino biodinámico? ¿Te fijas en el tapón? Y la mayoría de gente decía que no, que incluso si iba con silicona no pasaba nada. Pues a raíz de esto vimos que era un buen momento para crear esta marca, que son todos estos vinos de aquí, que si algún día tenéis la ocasión de probarlos, pues están muy bien. Y otro ejemplo que tenemos es el pavimento que os comentaba. Lo hemos llamado Alcorque. Esta es una foto de nuestras instalaciones donde tenemos un pequeño showroom. En este caso estamos iniciando o tenemos una campaña de recogida de tapones de corcho usados que se pueden triturar, y estos tapones usados les podemos dar una segunda vida, no como tapón de corcho, esto no, pero sí como pavimento. Creo que todos vosotros sabéis que actualmente en los parques infantiles se está poniendo el caucho reciclado para amortiguar un poco los golpes. Pues nosotros hemos estado trabajando en esta aplicación, que estamos viendo que 7 centímetros de tapón de corcho usado amortiguan una caída de 2 metros. Por lo tanto, puede ir, no queremos que los niños caigan, ni mucho menos, pero pueden ir en parques donde hayan herramientas para poder jugar que tengan altura máxima de 2 metros. Y otra aplicación también es el alcorque, que es el agujero que queda entre el árbol y el pavimento, que a veces es un agujero que al andar te puedes hacer daño, y algunos ayuntamientos los cubren. Pues aquí tenemos otra aplicación. Y de comentaros que cumplen las normativas específicas de seguridad. Y otra cosa que hemos estado trabajando también es el corcho como aplicación cosmética, que aquí hace un tiempo hicimos algunos estudios con el Sisitex. El corcho tiene muchos componentes bioactivos, y entre ellos los polifenoles. Los polifenoles son compuestos que son antioxidantes, y si estos compuestos se extraen, pues podemos obtener extractos que pueden ser aplicables a la industria cosmética, que tienen alto valor añadido y que nos dan una salida al corcho que no puede ser taponable. Y al mismo tiempo también hay la opción de usar los granos de corcho que no pueden ir para tapones de corcho porque tienen más cantidad de leña, pues pueden ir a la industria cosmética como exfoliante. Y como último apunte, que ya lo había hablado un poco Ramón, pues hay todo el tema de los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son los beneficios del ecosistema forestal que proporciona un bosque a la sociedad. Y ya ha comentado Ramón que hay muchos de ellos, pero estos también se pueden explotar un poco. Y actualmente hay ya algunas empresas que hacen vivencias en la natura, en alcornocales, que podrían ser actividades dirigidas como a paseos en alcornocales, o abrazan a alcornocales como actividades terapéuticas, o incluso actividades como pilates o yoga. Por lo tanto, las conclusiones que me gustaría que nos llevásemos hoy es que el corcho es un material con múltiples funciones, que el sector corchero tiene mucho potencial y que existen muchas aplicaciones alternativas al tapón de corcho que pueden ser explotadas. Y hasta aquí la intervención.